Buenas tardes, señor. Hoy vamos a tener una entrevista con mi mamá y el tema que vamos a tratar ahora es la prevención de la violencia en los centros educativos. Bueno, primero que nada, buenas tardes. A su punto de vista, usted me su punto de vista de cómo es la violencia en los centros educativos. Bueno, la violencia en los centros educativos va a variar porque la violencia también no puede ser solamente los tipos de violencia que nosotros conocemos verbal, que es la física, sino que también existe el tipo de violencia que también es verbal, cuando nos decimos palabras inadecuadas, palabras inapropiadas, ¿verdad? Cuando hablamos la misma palabra lo dice física, es cuando nos vamos a los golpes y eso va más allá de los golpes, si eso no se logra evitar, pues es difícil a veces, por decir así, evitar esos tipos de violencia, pero en los centros educativos tenemos que tomar conciencia, uno como padre de familia, dos como el personal docentes, ¿verdad? Y nuestras autoridades competentes mayores a lo que es el personal docente. Entonces para eso debe de haber lo que son sanciones, ¿verdad? Las sanciones leves hasta las graves y tomando las 3 leves que hacen una grave. Entonces cuando el niño no se le va modulando en las sanciones leves, entonces esto como que no estamos orientando o corrigiendo, por decir así, a un joven, a un niño. ¿Por qué se dan esos tipos de violencia en los centros escolares? Eso puede ser desde un lápiz, desde un lapicero, desde una regla, desde un borrador, pero también eso tiene que ver mucho con la educación, con los valores en casa. Cuando al niño no se le enseña a practicar valores, a fomentar valores en el hogar, que el hogar es la primera base de la sociedad para el niño, en la casa se le educa, se le enseñan los valores como dije anteriormente, ¿verdad? Pero también hay que explicarle al niño de que esos valores se deben de poner en práctica en nuestro hogar y nosotros somos los responsables para educar y enseñarle al niño lo que debe de hacer, porque si el niño está irrespetando, pues nosotros como padres de familia somos los responsables en orientar a esos jóvenes para evitar los cambios de conducta que se le vayan desarrollando al niño, porque si al niño no se le corrige, está creciendo sin principios, sin valores, está creciendo rebelde y a veces hay niños que ya son rebeldes por herencia, pero se pueden modular esos tipos de conducta para que ese joven no llegue a ser un adolescente agresivo, un niño problemático, un niño que en el futuro pues se vaya a hacer algo más complicado, ¿verdad? Entonces, y evitar un tipo de problema. Cuando ya los jóvenes entran en la etapa de la adolescencia es donde quizás hay más el abuso, ¿verdad? Abuso verbal, abuso físico, donde hacen grupos y se ponen de acuerdo, ¿verdad? Para molestar. Entonces es bien común en las escuelas lo que es la agresión verbal, lo que famoso que conocemos hoy en día, el bullying, ¿verdad? Es bien lamentable que en los centros escolares esté surgiendo eso, pero igual, como dije anteriormente, las autoridades competentes tienen que haber reglas. En el aula, en el entorno de los jóvenes, tiene que haber regla, tiene que haber disciplina. Y de cómo podemos nosotros de alguna manera llegar, porque es la parte de las funciones de nosotros como papás, es trabajar de la mano con el docente, darle confianza a nuestros hijos para evitar esos tipos de violencia, orientarlos también a nuestros hijos, que ellos tienen que dialogar con uno, hablar con ellos, tal vez no decirle a los niños como papá, ¿cómo te fue hoy? ¿Te portas bien? No, ¿verdad? Es como que nosotros lo estemos proyectando a que el niño se tiene que portar mal, sino que mejor darle un abrazo, darle un beso, hasta pronto, te veo más tarde, cuídate, hasta ahí, ¿verdad? Pero si nosotros le estamos diciendo te portas bien, es como que el niño tiende su cerebro a decir que se va a portar mal. Entonces son pequeñas cuestiones que como mamá, como padres de familia tenemos que darle confianza a nuestros hijos para que ellos puedan pues tener esa confianza y hablar con nosotros como papá y o como madre de familia, ¿verdad? Y evitar esos tipos de conductas que eso puedan ocasionar cuando un niño es violento. También pues como papás está en nuestra responsabilidad de buscar ayuda psicológica
para poder ayudarle a nuestros hijos, y no es que el niño esté loco, como dicen que es la palabra común, ¿verdad? Sino que es ayudarle al niño a los cambios de conducta que toda persona puede tener, porque si no se le ayuda a través de una ayuda profesional, eso se puede complicar, ¿verdad? Y yo creo que cada mamá, cada papá, pues no vamos a querer que a nuestros hijos los dañen, ¿verdad? Ni verbalmente ni físicamente. Entonces, hay muchas estrategias para contrarrestar en los centros escolares lo que es ese tipo de violencia, ¿verdad? Sancionar a los niños, mandar a llamar al padre de familia, dialogar, pero la idea no sancionar, en el sentido de buscar soluciones al problema, al conflicto, a que el niño vaya cambiando su manera de pensar, de actuar, lograr buenas relaciones entre jóvenes. Así lo veo yo. Ok. Otra pregunta es, ¿qué debemos hacer para evitar este problema? Ya que está la violencia externa fuera de la escuela, el acoso y también la violencia verbal. Pero, ¿cómo podemos evitar esto para que los casos no vayan más allá, ya que en algunos casos han habido muertes? ¿Cómo podemos evitar eso? Lo que dije anteriormente, ¿verdad? Uno tiene que ver muchísimo cómo el padre de familia se va a involucrar en la vida de nuestros hijos. Nosotros como padres sabemos cómo son nuestros hijos, conocemos a nuestros hijos, sabemos hasta qué grado pueden llegar nuestros hijos, porque así como se portan mal en la casa, también lo van a poner en práctica en la escuela, o peor, porque es a nuestra espalda. Pero por eso estamos para orientarlos a nosotros, apoyarlos y si es posible, como dije anteriormente, buscar ayuda profesional. La idea es que el niño sienta ese apoyo, esa confianza, y si eso llegara, pues como les digo, a pasar, cosa que es bien común, ¿verdad? Porque no solo en las escuelas públicas, también en los privados se dan, y eso es bien común. Los chicos a veces se ponen de acuerdo para decir, no le digas a la seño, no le digas eso. Entonces se ponen de acuerdo o empiezan ellos como la ley del hielo, o te vamos a pegar, porque eso pasa. Pero cuando nosotros como padres de familia le brindamos esa confianza y el docente se involucra constantemente en orientar a los jóvenes, en corregir, por muy mínima que sea una falta, el maestro debe de corregir, debe de dejar claras las reglas dentro del aula, claras las reglas en el centro escolar. Igual las autoridades competentes como el director y subdirector, coordinadores, deben de dejar claras las reglas, cumplir esas reglas. Por muy mínima que sea, debe de haber. Yo siento que de eso podemos evitar lo que es la violencia en el centro escolar cuando se trabaja de la mano desde que lo que es el personal administrativo, las autoridades competentes, los coordinadores y los maestros, trabajar de la mano pues con el padre de familia. Porque la última pregunta es que ¿se sigue dando esto aún en la pandemia? Pues sí se sigue dando, a pesar que estamos trabajando de una manera, o los jóvenes están trabajando de una manera virtual, los maestros están trabajando de una manera virtual, pues la pandemia nos ha venido a cambiar el mundo a 365 grados, por decir así, porque nos hemos adaptado, los niños se han adaptado, los padres nos hemos adaptado, los maestros se han adaptado. Quizás los maestros trabajan más de la hora laboral, más de lo que se les está pagando, pues. Están trabajando más horas de lo que ellos están ganando, pues entonces ni les recompensa, es un estrés y para los maestros, es un estrés para los niños, porque los niños viven encerrados, trabajan encerrados, no salen, pues no hay esa socialización que hay entre niños, entre docentes, padres de familia, alumnos, compañeros, amigos. Entonces ya no es, quieras o no, los cambios de conducta en los jóvenes, en los niños, por muy mínima que sea, va a afectar, pero para eso estamos los padres de familia, para apoyar, para seguir orientando internamente en nuestra casa a nuestros hijos. Sí se puede dar los tipos de violencia como ofensas también dentro del chat, escribirse, ¿verdad? Entonces, pero como les digo, sí se puede dar, sí se está dando y se puede observar la manera de cómo el joven se expresa, cómo anda alterado, cómo cuando hay participación en una clase virtual, pues los jóvenes quieren tratar de ofender a la otra persona, o sea, como que no le dan esa libertad de expresión. El ser humano, el niño, el joven, tiene que tener la libertad de expresión.
El niño debe de expresarse de una manera virtual y el resto de los compañeritos, aunque no estén de acuerdo, deben de respetar la expresión de la manera de expresarse de cada niño. Entonces, por muy mínima que sea, pues es ahí donde empiezan lo que es el maltrato. Y hoy en día las redes sociales, las etiquetas, que a veces hacemos un mal uso, los jóvenes hacen un mal uso dentro de las redes sociales. También pues hoy en día es bien común, y volviendo a la parte virtual, ¿verdad? Como que las redes sociales se han hecho como parte de nuestra vida cotidiana, donde los niños empiezan a ofender, suben mensajes negativos, ponen fondos de fotografía, de su perfil negativo, o sea, es como que ellos se identifican con eso, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Entonces, de alguna manera nosotros como papás tenemos que estar pendientes, ¿qué le pasa a mi hijo? Si ellos ponen una carita triste en el perfil, hay que ver qué es lo que está pasando. Y como les digo, eso nos ha venido a cambiar. Pues quieras o no, ellos en la casa, ¿verdad? Si la mamá grita, el niño va a gritar. Si la abuela grita, el niño va a gritar. Entonces, y es por lo mismo, pues, pero ante todo siempre hay que dejar claro el respeto, porque el que respeta merece respeto, ¿verdad? Y aún aunque respetara, pero recuerden que somos seres humanos y en algún momento, pues, también tenemos que, por decir así, liberarnos, explotarlo y decir hasta aquí, ¿verdad? Porque también uno debe de dejar claras las cosas, o sea, yo soy apartado, yo soy callado, pero llega un momento donde el más callado tiene que explotar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo soy así, yo soy una persona muy tolerante, puedo decir, aguantar muchas cosas, pero llega un momento donde yo tengo que decir las cosas, porque si no las digo, yo lloro, soy una persona muy sensible, pero soy muy paciente en ese sentido. Así de que creo que todos dejaríamos de ser seres humanos si no nos afectara algo por muy mínimo que sea. Entonces la reflexión acá es que es el conjunto, como le digo, es como un triángulo: trabajar escuela, centro educativo y alumnos, padres de familia. Entonces, y ahí dentro del triángulo, para lograr evitar menos esos tipos de conflictos que se sigan dando en las diferentes instituciones, estas sean ya públicas o privadas. Eso es lo que yo pienso acerca de este conflicto dentro de los centros educativos, que también no vamos a parar, ¿verdad? Pero se hace todo lo posible para poder, pues, minimizar esos tipos de conflictos en los jóvenes. Sí, y no solo la violencia, no solo lo hacen los estudiantes, sus compañeros, y también hay casos que vienen de los maestros. Hay casos que niños, los maestros les enseñan como, aquí está, o te voy a pegar, porque han habido casos de golpes por parte de los maestros. También eso influye en las pandillas, ya que amenazan a sus familias. El estudiante o la persona se siente angustiada, con miedo, y igual lo que usted dijo, lo que el padre o el familiar hace con él o con los demás miembros de su familia, lo va a hacer en la escuela. Cuando lo que tú dices, cuando no se le educa al niño, o sea, por ende, si el niño tiene un papá que es agresor, tiene una mamá agresora, porque lamentablemente si la mamá grita, el papá grita, los dos van a gritar, los niños van a gritar. Si pegan, van a pegar, ¿verdad? Si hay un maltrato, va a haber un maltrato. Entonces, ¿qué va a empezar? Ese niño, ese joven trae los genes. Pero eso no significa que por eso no se le va a modular. Hay que modular el grado de conducta, porque si no, eso van a ser en los futuros, pues, lamentablemente, personas malas para la sociedad, ¿verdad? Personas que no aportan nada a la sociedad, donde después vienen desgracias que lamentar, viene luto en las familias. Entonces, lamentablemente, cuando el padre no se involucra y no tratamos de minimizar estos, vamos a tener estos tipos de violencia, pues, que estos tipos de violencia nos llevan hasta la muerte. Por muy pequeña que sea la broma, salió, no sé si hace 2 años, en Tonacatepeque, un niño que lo agarraron, le hicieron no sé qué tipo de juego, la malteada, entonces, y lo dejaron caer, haciéndole porque estaba cumpliendo años, y lo dejaron caer y no se dieron cuenta y se golpeó la cabeza con una piedra, entonces ahí falleció. ¿Y dónde fue? En el centro escolar. Entonces, ¿qué tiene que ver? Entra un proceso donde las investigaciones
Y el responsable son las autoridades ahí. Entonces, si llevan una investigación, imagínense una pequeña broma, pues provoca lo que es la muerte. Ahora no veamos los casos más complicados como son, como les decía yo, los casos en estos casos de pandillas, donde los jóvenes cuando no se les orienta, pues lamentablemente buscan esos tipos. ¿Verdad? Entonces el niño siempre tiene que estar ocupado y uno de papá, pues es el responsable, porque el maestro solo es parte de las orientaciones y tutorías nada más. Bueno, muchas gracias por estar aquí en esta entrevista y pase buenas tardes, señor. Adiós.